Shabbat Shalom, mis amigos, mis amigas, bienvenidos a esta solemne ocasión. El Shabbat, cada vez que es Shabbat, es solemne ocasión, una solemne ocasión que no nos evita, todo lo contrario, a que nos gocemos, por muy solemne que sea, pero el llamado precisamente es a eso, a gozarnos delante de la presencia del bendito sea, ¿verdad? Hoy vamos a estar con Marcos 6, va a tocar temas pues más que apasionantes, va a tocar temas que están vivos. Nuestro Mashiach nos va a demostrar que todo lo que tocó, todo lo que trató está vivo. Tal es el médico, tal es la medicina impartida, que le da vida no solamente en su tiempo, no solamente hace el milagro en su tiempo, sino que la expansión del poder de ese milagro nos llega a nuestros días porque nos sigue hablando, a nosotros, 2000 años después, ¿verdad? Y sigue haciéndolo de la misma manera, quizá con otras formas, pero sigue haciendo esos milagros, esos portentos y esas palabras de poder impartidas, ¿verdad? Entonces, saben ustedes que antes hacemos un repaso, una introducción al tema que nos toca cada Shabbat, que en esta ocasión, como digo, va a ser Marcos 6, y vamos a tocar temas que nos han hablado a nuestro corazón, puntitos. Vamos a empezar con dos puntitos y luego ya vamos a entrar en temas, en apuntes que han sido más doctrinales a lo largo de la semana. Y vamos a empezar con los dos puntitos en la introducción que quiero señalarles. Y es que hay un famoso predicador que empieza sus alocuciones con una máxima, y es que dice: no queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz, etcétera, etcétera. Bueno, ya es un clásico en la red, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, esto para los que de verdad quieran discernir, que si este hombre dice no queremos oír la palabra de hombre, hubiera excluido a los patriarcas, a los profetas y a los apóstoles si le hubiera tocado en el tiempo de ellos. Porque como querían oír, han querido oír y quieren oír no, palabra de Elohim y no palabra de hombre, pues tal hubiera sido la exclusión que hubiera practicado. Hubiera dejado fuera de su emporio, porque es un emporio mesiánico, hubiera dejado lejos, fuera de su emporio, a patriarcas, profetas y apóstoles, porque como no quiere oír palabra de hombres, eso para los que disciernan y sepan dónde se meten. Hay otros que se meten y no saben luego cómo salir, ¿verdad? Bueno, y nuestra nota de humor en el día de hoy es que ha salido reportado, y no solamente en Japón, sino alrededor del mundo, que ya no había máscaras, ya no había mascarillas para lo del coronavirus y todo eso. Y yo digo, caramba, ¿no hay máscaras en pleno carnaval, que está todo el mundo de carnaval? Todo el mundo está con los carnavales y no hay máscaras, no hay mascarillas. Curioso. Bueno, ahora sí vamos a entrar en puntos doctrinales antes de entrar en Marcos 6. Y es que se dice de la siguiente manera, y estos son notas que yo apunto de predicadores que lo dicen textualmente, entonces yo lo apunto, ¿no? Dicen, por ejemplo, el Ruach HaKodesh lo primero que hace es redarguirte para que digas soy pecador. Hasta ahí es entendible y esto es lo que más se predica. El Ruach HaKodesh, otros dicen el Espíritu Santo, lo primero que hace es redarguirte para que digas y aceptes que eres pecador. Vale, de acuerdo, pero se queda en nada, señores, si no añades que a partir de ahora dejaré de ser pecador. Porque por eso se llama Ruach HaKodesh, espíritu apartado, para que te apartes interiorizándolo, y cuando lo interiorizas es cuando te apartas, lo interiorizas y te propones no pecar más. Entonces es cuando de verdad está haciendo mella el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo en ti. Cuando te propones no pecar más,
Si no, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, no diferiría de toda escritura. Como dice 2 de Timoteo 3 al 16, que lo vamos a leer, no diferiría nada de lo que es toda escritura, porque el 2 de Timoteo 3:16 dice así: dice así: si el Ruach HaKodesh no lo interiorizas y no te propones en tu corazón no pecar más, dejas al Espíritu Santo como toda escritura, porque dice, toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero esto es toda escritura. Esto no es la obra del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, del Espíritu apartado. Esto lo hace toda escritura, porque toda escritura es inspirada por Elohim, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Pero si no le añades el proponerte no pecar más, no solamente reconocer que has sido pecador, sino proponerte no pecar más, entonces lo dejas solamente en esto, en toda escritura, y no pasa a ser poder de Elohim. Es cuando te propones dejar de pecar, cuando la escritura deja de estar en papel o papiro y pasa a tu corazón. Ahí es cuando te propones no pecar más, entonces es cuando ese poder pasa a tu corazón, se escribe la Torá en tu corazón, como dice en Jeremías 31:33, que en ese tiempo escribiría la Torá en nuestro corazón. Es cuando no solamente te reconoces pecador, sino que te propones de verdad dejar de pecar. Si no, se queda en nada, se queda en toda escritura. Algo que te crees, algo que te has creído, pero que no dejas que actúe ese poder en ti. Esa es la obra y el don del Ruach HaKodesh. Eso para que entiendan de una vez, de verdad, lo que es, con mucho respeto a los oyentes, pero para que entiendan, pues otros que no entienden, la obra y el don del Ruach HaKodesh, la obra y el don del Espíritu Santo. Ahora, para los diestros en batalla, otro punto. Creyente que piensa en sentir la presencia es un creyente mediocre. La mayoría de los creyentes se enfocan en sentir la presencia. Pero es un creyente mediocre si piensa y se enfoca en sentir la presencia. El que discierne los espíritus, que a esto nos lleva, dice el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh nos llevará a toda la verdad, nos hace discernir. El que discierne los espíritus es el que siente, y no solamente siente, sino que sabe dónde no está, siente, no la presencia. Más importante que sentir la presencia es sentir dónde no está la presencia. Y saber dónde no está la presencia, mucho más importante todavía. Sentir dónde no está la presencia y saber dónde no está la presencia del bendito sea. Esa es la clave, ese es el que discierne, ese es el que no es un creyente mediocre, el que no se enfoca solamente a sentir la presencia, sino que siente y sabe dónde no está la presencia y así discierne los espíritus, que a eso estamos llamados. Ahora, este punto mi mujer no le gusta mucho que lo predique porque no le gusta como mujer que es, que me meta mucho con las mujeres, pero hay mujeres predicadoras que se encojonan conforme van predicando, ¿no? Y van predicando y se van encojonando tanto que al final acaban en un festín de hablar en lenguas, acaban en un fin de fiesta de hasta hablar en lenguas, incluso gente que practica las raíces hebreas, ¿verdad? Y es del mismo encojonamiento que cogen predicando, ¿verdad? Pero bueno, esto lo decimos para que las mujeres pues aprendan, al igual que los hombres, a contenerse y controlar exactamente, ese es el llamado, controlar las emociones para que
no sea un desafuero, ¿verdad? No sea un desafuero todo lo que decimos, sino que sepamos contenerlo. Muchas veces es difícil porque es verdad que sientes un fuego interior que te impele, pero tenemos que aprender a controlar nuestras emociones para saber lo que estamos diciendo y razonarlo todo, porque es sumamente importante que no solamente tú te entiendas y tú te emociones, sino que también hagas que el auditorio te entienda. En Romanos 1:16, y este es el punto doctrinal también clave antes de entrar en el tema de Marcos 6, en Romanos 1:16 hay un tema doctrinal del que me gustaría hablarles, porque nos va a arrojar gran luz, ¿verdad? Romanos 1:16 dice así. Dice fíjense que el enunciado de Romanos 1:16 es el poder del Evangelio. Se llama el poder del Evangelio. Y dice así. Porque, esto es un clásico, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Esto es lo que dice ciñéndonos a la Escritura. Ahora, dice que la buena nueva, de donde viene el Evangelio, es poder. ¿Qué es un poder? Un poder es un despliegue de fuerza. Pero te está diciendo para qué es ese poder. Dice, es poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree. Es para. Entonces, lo importante, más importante de identificar ese poder, que es un despliegue de fuerza, es aún más importante saber para qué es ese poder. Y dice que es para salvación a todo aquel que cree. Entonces tenemos la naturaleza de la cuestión, que es el poder. El poder es la naturaleza de la cuestión, pero el objetivo de esa cuestión, de ese poder, es la salvación. Entonces dice que no se avergüenza del Evangelio, pero entonces le preguntamos a Shaul Pablo, bueno, y entonces, Shaul, ¿cuál sería la vergüenza? La vergüenza, nos respondería Shaul, sería no entender el objetivo, no entender la salvación a la que te lleva el poder, no entender el objetivo de la buena nueva, que es la salvación, ignorando el poder que consigue el objetivo. Porque si no piensas en el para qué es el poder, ignoras la procedencia verdadera, la naturaleza en su esclarecimiento, cuando ya está esclarecida ante tus ojos, de cómo el poder consigue el objetivo, que es la salvación. En otras palabras, el Evangelio o la buena nueva no es la salvación. Esto hay gente que se confunde. El Evangelio o la buena nueva no es salvación, es poder para salvarte. Tremendo. Porque es que si el Evangelio o la buena nueva fuera salvación directamente, no se demostraría el poder. El poder se demuestra cuando es para salvación, cuando te puedes salvar. Si no, no demuestra su poder. Entonces dice, la buena nueva es poder, despliegue de fuerza o posibilidad de salvarte. Ahí es donde ejerce el poder, en salvarte, en la posibilidad de salvarte. Ahí actúa el poder. ¿Desde cuándo? Desde que crees en el poder, no desde que crees en la salvación, sino desde que crees en el poder. Y entiendes para qué está ahí el poder, para activar la salvación. Así se activa el poder. Así se activa el poder. La fe en la salvación es intrascendente. Entonces entendemos que la fe, que así es como quieren enfocarla, la fe en la salvación es absolutamente intrascendente. Tienes que tener fe en
el objetivo de esa salvación, que es el poder. La fe en el poder que actúa para salvación. Entonces, la fe en la salvación en sí es totalmente intrascendente. Tienes que creer en el poder. Y demuestras que crees en el poder cuando te activas la fe en el poder y no en su consecuencia. En el poder y no en su posible consecuencia, sino en el poder en sí, Claro, en el para salvación. la gente cree es por miedo, porque toda la vida se ha predicado sobre el infierno, de que si no Exactamente, claro, infierno, claro. y entonces ya la gente lo sigue es para no ir al infierno. Exactamente. No es porque quiera estar exactamente. Con el Eterno, porque claro. le crea totalmente, sino por miedo. Por miedo. Entonces es cuando actúa la fe solamente para salvarte. Una fe de rata, como yo digo, una fe de rata de que lo que quieres por encima de todo es salvarte y no entiendes el para qué ni te preocupas en saber el para qué, para salvación por el poder, y entonces entiendes el poder que te hace salvarte y agradeces al poder que te hace salvarte, no a la salvación en sí, porque la salvación, como yo digo, también las ratas se salvan. Entonces ese es un punto doctrinal también bastante clave. Y ya vamos con Marcos 6, en este glorioso día, en este glorioso Yom, que nos prepara el Eterno del bendito Shabbat. Un Shabbat que aquí hace pues buen sol, está soleado, y ya va entrando poquito a poco la primavera y ya van creciendo las hierbas, que vamos a estar hablando precisamente de hierba y de crecimiento y varias cosas sumamente interesantes. Entonces leemos en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Dice en los versos 1 y 2, dice: salió de allí y vino a su patria, y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el Shabbat, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba maravillada y decía: ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y su hermano, hijo de Santiago, su hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Muchas preguntas, ¿verdad? Para unos maravillados. Y eso que estaban maravillados. Pero hay mucha gente que se maravilla y no sale de las preguntas. Y encima preguntas mal enfocadas, como vamos a ver. Atiendan desde el principio porque esto va a ser sumamente enriquecedor. Entonces llega el Mashiach en el Shabbat a la sinagoga, que la sinagoga era una alternativa al templo puritano de Jerusalén, se puede llamar. Al templo de los puristas, de los supuestos puristas de Jerusalén, era una alternativa a esta sinagoga en la tierra del Mashiach, que era Galilea, toda la comarca de Galilea. Entonces dice que la multitud queda maravillada, pero maravillada sin entender. ¿Cuándo te maravillas pero no entiendes? Cuando sabes que lo que estás oyendo es diferente a todo lo que habías visto y oído antes. Esto es diferente. Pero ahora, cómo lo encajes, eso ya es otra cosa. Quedas maravillado, sabes que es diferente lo que estás oyendo a todo lo anterior, pero ¿cómo lo encajas? Puedes tacharlo de loco, puedes tacharlo de disparate, muchas cosas que te puedes inventar y autoengañar, ¿verdad? Entonces se preguntan, y esto es muy interesante, se preguntan varias cosas. Perdona. Y hay otra cosa, que cuando hay un entender, hay un cambiar, porque hay mucha gente que dice, sí, te entiendo, pero te entiendo, pero no hay un cambio. Exactamente. Cuando uno entiende en realidad, hay un cambio en la vida. Hay un cambio. Entender es comprender, y comprender te lleva a un cambio, de actitud frente a la vida, ¿verdad? Ya no lo sigues a la distancia, no lo sigues a la distancia, sino que aprendes a conocer a la persona que te está hablando, ¿verdad? A la persona que hay detrás. No solamente aceptas que es diferente, sino que también te llama a acercarte a él, ¿verdad? Te vas acercando. Bueno, y entonces se preguntan varias cosas sumamente interesantes que dicen, primera pregunta que se hacen es, ¿de dónde le viene esto? ¿De dónde le viene esto? Porque les hubiera gustado encasillarlo al Mashiach
en alguna escuela evangélica, farisea, jasídica, etc. Esto estaban deseando de hacerlo, necesitan la etiqueta, necesitan la clasificación. Y entonces dice, ¿de dónde le viene esto? Lo que les hubiera gustado es encasillarlo. ¿De qué denominación? ¿De qué religión? ¿De qué fe practica? No, si ya sabemos que ninguno queremos ser religioso, pero que yo quiero saber de dónde viene, que si viene de mi religión, entonces, aunque yo no soy religioso, pero como venga de mi religión, entonces es cuando le doy crédito, si no, no. Segunda pregunta que se hacen es, ¿qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Fíjense que es lo mismo que ahora, ¿eh? La pregunta no ha cambiado, porque ellos se preguntan, ¿qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Dudan de la procedencia de su sabiduría. Y hoy, con el cuento del ateísmo, del gnosticismo, de tanta corriente nueva era, se siguen preguntando de dónde le vino el conocimiento a Yahshua, porque si le vino de Egipto, si era alienígena Yahshua, ¿de dónde le vino el conocimiento? Dice, ¿qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Se siguen preguntando la misma estupidez. Punto 3. Dice, ¿y esos milagros hechos por sus manos? Fíjense, esto ya es un remate, porque dicen, ¿y esos milagros hechos por sus manos? Se engañaban a sí mismos para no darle crédito al Mashiach, le daban propiedad a sus manos, pero no a él. Increíble. Dice, ¿qué milagros son estos hechos por sus manos? Como si sus manos no fueran él, porque intentaban autoengañar a la mente para decir, no, los milagros no los hace él, su magnífica persona, su magnífica autoridad, su magnífico cuerpo serrano, sino que lo hacen las manos, sus manos por separado. Bueno, serrano, sí, porque serrano tiene una connotación... bueno, algo serrano aquí viene a ser algo delicioso, ¿verdad? Su cuerpo delicioso en todos los sentidos. Bueno, y entrando en el verso 3 dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de Miriam y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Entonces le dicen, punto 4, ¿no es este el carpintero? Y es que el oficio es la identificación lugareña, pueblerina, estrecha de mente. Te quieren identificar con tu oficio. Esto es de pueblerinos, clásico, de manual. Quinta pregunta, ¿no están sus hermanas con nosotros? ¿Cómo puede este hombre, siendo su hermano, no puede ser tan diferente a las hermanas, a las religiones que se nos someten a nosotros? Dícese el poder judío de su tiempo. Entonces, si es su hermano, no puede ser tan diferente. No están sus hermanas entre nosotros. Dice que se escandalizaban por causa de él. ¿Qué es esto? Frenetismo de las sectas. Se ponen frenéticas las sectas, en dimes y diretes. Excluían y controlaban cada vez con más dificultad estas sectas que se repartían el cotarro de las ovejitas. Estaban frenéticas. Pero el frenetismo les daba la persona del Mashiach ministrando. Esto es lo que los ponía frenéticos. Y entonces ya empezaban a excluirse entre ellos, empezaban a querer controlar cada vez con más dificultad, porque la gente ya era llamada a libertad en el Mashiach. Y escandalizarse, ¿qué es? ¿Por qué se escandalizaban? Porque les daba a conocer cuando se comenzaban a inspeccionar entre ellos. Con su palabra era tan aguda que ya entre ellos se daban lo que tenían, porque entre ellos ya se ponían a inspeccionarse entre ellos. Y uno a otro se descubrían su estiércol vital, ¿verdad? Entonces, por eso se escandalizaban. Eso es escandalizarse. Les daba a conocer el Mashiach con su ministerio, con su prédica, con sus palabras, les daba a conocer cuando ellos comenzaban a inspeccionarse entre sí, entre ellos. Verso 4. Yahshua les dijo, un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Tremendo. ¿Y esto por qué es?
¿Por qué el profeta nunca es profeta en su tierra? ¿Por qué? Porque para no verse ellos mínimos, le intentan encasillar al Mashiach y al profeta de cada tiempo, a cada profeta que les va tocando convivir con él. ¿Qué intentan? Para no verse ellos mínimos delante del profeta, lo que hacen es intentar encasillar al profeta en cosas tan absurdas de son sus manos los que lo hacen, no él. Entonces, si un profeta se levantara en este tiempo y hiciera milagros portentos que dice que estamos llamados a hacer más de lo que él hizo, él mismo nos da esa autoridad, el Mashiach, pues señores, nos dirían igual, nos dirían, no, son sus manos, no él. Y eso es por lo que ha estudiado. ¿De dónde le viene el conocimiento? De los libros satánicos que ha leído, del misterio egipcio. Ya te tacharían de lo que no es, ¿verdad? Para no verse ellos mínimos. Entonces, 5 y 6 dice, y no podía hacer allí ningún milagro a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos, y se maravilló de su falta de fe, de la falta de fe de esta gente. Bueno, entonces es un verso muy interesante porque dice que no podía hacer milagros allí, pero no es que no pudiera hacer los milagros allí por los incrédulos. No es que la incredulidad a él le pusiera dificultad para ejercer el milagro, sino porque los incrédulos impedían la semilla en las almas. Lo que él dice con la parábola del sembrador. Se la llevaban los pájaros, ¿verdad? Y entonces no podía tener crecimiento lo que él les predicaba, lo que él les decía a causa de estos incrédulos, porque intentaban encasillarlo de que si era carpintero, de que si eran sus manos sino él, de que si de dónde le venía, si había aprendido medicina de Egipto y arte egipcia y todo eso, todo lo mismo que ahora, ¿no? Entonces es interesante notar esto porque esto llama a misterio este verso, de que los milagros que no pudo hacer allí no era por incredulidad. A él no le estorba la incredulidad para hacer un milagro si él quiere hacerlo, ¿entienden? Entonces no era por los incrédulos, sino que esos incrédulos le quitaban la semilla, le quitaban lo bueno de la administración que les hacía el Mashiach al pueblo sencillo, al pueblo llano. Entonces el Mashiach se maravilló de la falta de fe que había allí, de cómo engañaban a sus sentidos ellos mismos. Se maravilló el Mashiach de cómo engañaban ellos mismos a sus sentidos, lo que veían no lo querían ver, le atribuían cosas a lo que no era, y a él que lo hacía no le daban crédito. Entonces él se maravillaba de cómo engañaban a sus propios sentidos y los sentidos de los demás. Y eso está el mundo lleno hoy en día. No solamente la gente se engaña en sus sentidos, sino que engaña a otros a través de estímulos visuales y engañizas de diverso tipo, ¿verdad? Entonces, verso 7 dice, y llama a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Les manda de dos en dos porque es la figura de los Zugot. Zugot es una figura que tiene su base en la Torah, por supuesto, y en la administración del Mashiach también. Aquí lo vemos, que los enviaba de dos en dos, que los Zugot eran una figura de lo que luego serían, al final de los tiempos, están siendo la figura del Cordero que quita el pecado del mundo, que es Yahshua HaMashiach, y el Cordero como degollado. Estos son los Zugot. Por eso los enviaba de dos en dos. También para dar testimonio. Y para dar testimonio, exactamente, porque tenía que haber 2 o 3 testigos para confirmar un asunto. Así es. Y el poder, dice que le da poder sobre los ruajín inmundos, sobre los ruajín shekerín. Sheker es iniquidad, shekerín es el plural. Los espíritus inmundos serían ruajín shekerín. Dice que les da poder sobre ellos. Y ojo a esto, porque es que el poder te lo tiene que dar el Mashiach, el poder de echar espíritus inmundos, porque no viene con el paquete de predicar, de ejercer tu ministerio o tu predicación. Te lo tiene que dar el mismo Mashiach, si no, no lo tienes. Verso 8. En el verso 8 dice, les ordenó que nada tomasen para el camino fuera de un bastón, ni pan, ni alforja, ni calderilla en la faja. Entonces no podían portar o transportar pan
Esto significa, simboliza lo leudo, la inflamación personal. Esto no podían llevarlo, esa inflamación personal, ese ego leudado, ego en el mal sentido, esa inflamación personal, ese mis intereses por encima de todo, ¿verdad? Ni alforja tampoco podían llevar, que la alforja simboliza la provisión vista como necesaria solo desde la falta de la confianza absoluta. Cuando tienes una falta, una carencia de confianza absoluta, entonces ves que la provisión es absolutamente necesaria. Cuando tú confías, ves que no hay nada más necesario que esa confianza absoluta, precisamente, en el Mashiach. Tampoco tenían que tener calderilla, tenían que llevar calderilla en la faja, y esto nos habla, la faja es en el cinto, dice otras versiones, y esto es que no tenían que llevar, no tenían que ni siquiera tener en cuenta el dinero como centro del ser. Ellos tenían que portar solamente un bastón y una túnica y no dos. Ahora lo vamos a ver en el verso 9. Pero no podían llevar calderilla en la faja, esto es dinero en el cinto, porque tenían que dejar de entender o dejar la programación que les hacía ver que el dinero era el centro del ser, que el dinero tenía que estar en el centro del ser, ¿verdad? Esto es simbólico también. Verso 9 dice, sino calzados con sandalias y no vistáis dos túnicas. Calzados con sandalias para andar el camino, el bastón que ya he citado antes, y una túnica y no dos. Esto es apoyo en Elohim, y una túnica y no dos significa nunca doblez en las obras. En las obras que son las vestiduras simbólicas, nunca actuar con doblez, nunca actuar con dos túnicas. Verso 10. Preciosidad de nuestro Mashiach. Verso 10. Dice, y les dijo, cuando entréis en una casa, quedaos en ella hasta marchar de allí. Dice, quedaos en ella, en la casa, que os acojan, hasta marchar de allí. ¿Y por qué se tenían que quedar allí hasta que ellos se cansaran? Hasta que se cansaran de ti, prácticamente, porque ya, si te daban ganas de irte, ya, pues más bien que era por eso, ¿no? Pero era a fin de desvelar lo que había de verdad en la casa, porque si a los impíos, a los que, bueno, si te metían en la casa y te atendían, era síntoma de que no eran muy impíos, pero ellos tenían que entender hasta qué punto eran justos, ¿verdad? Hasta qué punto le faltaba perfección. Y es que si ellos se hacían rápidamente gravosos para alguien, era sintomático de que necesitaban mucho trabajo espiritual la gente que los acogía, ¿verdad? La gente que los acogía necesitaba mucho trabajo espiritual cuando rápidamente se les hacía gravosos los discípulos, ¿verdad? Entonces ahí se demostraba y por eso se quedaban ahí, para que se demostrara y ellos mismos supieran lo que les faltaba de hospitalidad, de atender bien a los siervos de Elohim, ¿verdad? Y que eso aprende su humildad. Verso 11. Si algún lugar no os recibe y no os escuchan, marchaos de allí sacudiendo el polvo de la planta de vuestros pies en testimonio contra ellos. Entonces, para que nos quedemos en un sitio, tienen que recibir y escuchar. Y es que quien no recibe no escucha, y quien no escucha no recibe. Para quedarnos en un sitio como siervos de Elohim, tienen que recibirnos y escucharnos. Porque quien no recibe no escucha, y quien no escucha no recibe. Entonces cuenta te trae, si no es así, si no te reciben y no te escuchan, de sacudir el polvo de tus sandalias. Marchaos sin el polvo de vuestras sandalias, que es la adherencia de las bajezas que tenía ese hogar. Adherencia a las bajezas. Por eso, la gente que tiene adherencia a las bajezas, tienes que sacudirte el polvo, porque no reciben ni escuchan nada que venga de Elohim. ¿Por qué? Porque tienen costras de polvo, bajeza moral, ¿verdad? Más que nada. Entonces, 12 y 13, dice, yéndose de allí predicaron que se convirtieran, expulsaban a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Y estos eran muchos sinagoguistas del sistema sinagoga, pero muchos de ellos ya estaban empezando a entender.
eran del sistema religioso, pero ya estaban empezando a salir. Algunos hoy todavía no han salido, entonces ya llevan mucha mili encima, ¿verdad? Verso 14 dice: se enteró el rey Herodes por su nombre, pues su nombre, el del Mashiach, se había hecho célebre. Algunos decían: Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los demás profetas. Diversas pulmonías de verano, estupideces auténticas. Y es que las autoridades y las religiones han estado siempre salpicadas de New Age, nueva era, mezcolanza de todo tipo, mezclarlo todo, espiritismo, esto, lo otro, gnosticismo, bueno, de todo lo tocan, ¿verdad? Ateísmo, todo lo tocan. Y del 17 al 20 dice: es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con quien Herodes se había casado, porque Juan decía de Herodes: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Herodías le aborrecía y quería matarle, pero no podía. Pues Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, justo y apartado, diferente, y le protegía, y al oírle quedaba muy perplejo y le escuchaba con gusto. Y es que fíjense en esto, porque dice que le escuchaba con gusto, aunque lo que le decía le era contrario, ¿eh? Y es que cuando hay perplejidad, cuando la gente se queda perpleja oyéndote y te escucha, pero para no oír, es que hay una demonia dentro. No un demonio, no, una demonia. Una demonia. Porque se quedan perplejos, te escuchan, pero es para no oír. ¿Por qué? Porque hay una demonia dentro que les impide escuchar. Versos 21 y 30 es pura narrativa, se dice así. Vamos, otro que predique esto, pues le podrá sacar más, por supuesto, para eso está la palabra de poder, para que todos le saquemos jugo, ¿verdad? Pero nosotros, en lo que queremos explicar hoy, pues lo vamos a dar en clave de narrativa. Y llegó el día oportuno cuando Herodes en sus cumpleaños dio un banquete a sus magnates, a los tribunos y a los principales de Galilea. Entró la hija de la misma Herodías, danzó y gustó mucho a Herodes y a los comensales. El rey entonces dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Salió la muchacha y preguntó a su madre: ¿qué voy a pedir? Aquí demuestra falta de personalidad absoluta. Alcahueta, la madre la llevaba por donde quería, no tenía personalidad, como hay muchas mujeres que se dejan llevar por sus madres y que no llegan a nada, ¿verdad? ¿Cómo sería el baile que prometió estarle la mitad del reino? ¿Cómo sería el baile? ¿Cómo sería el baile que le haga? Yo creo que también es que él era un viejal y ella era jovencita, y entonces él quiso ahí meterse en el mundillo de la música. Y aparte que era su sobrina. Y era su sobrina, sí. Entonces, pero la mangoneaba mucho la madre. Y esto, cuando te mangonean tanto y te manipulan tanto, pues das pues bandazos, ¿verdad? Bandazos existenciales. ¿Qué voy a pedir? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Aquí la buena pieza era la madre de esta mujer. Entrando al punto apresuradamente a donde estaba el rey, le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Yohanan el Inmersor. El rey se llenó de tristeza, pero no quiso desairarla a causa del juramento y de los comensales. Y al instante mandó el rey a uno de su guardia con orden de traerle la cabeza de Yohanan. Se fue y le decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha, y la muchacha se la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Los apóstoles se reunieron con Yahshua y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. O sea, le contaron todo lo que había acontecido con Yohanan, con Juan el Inmersor. Entonces, verso 31 dice: él entonces les dice: venid también vosotros aparte a un lugar solitario para descansar un poco, pues los que iban y venían eran muchos y no les quedaba tiempo ni para comer. Entonces él, el Mashiach, quería un descanso especial con ellos, para explicarles el por qué había sido lo de Yohanan, qué propósito tenía, la clave profética y todo esto. Quería darles un descanso especial a esos discípulos, para que descansaran de una manera especial.
para que entendieran para qué. Y si no descansas de una manera especial en Shabbat, sobre todo, no entiendes para qué pasan las cosas. Yahshua HaMashiach te llama aparte al Shabbat para explicarte de verdad para qué te están pasando las cosas. Y las entiendes meditando y atendiendo a su voz en el Shabbat. 32 y 33 dice, y se fueron en la barca aparte a un lugar solitario, pero les vieron marcharse y muchos cayeron en cuenta y fueron allá corriendo a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Entonces, el número bruto de creyentes, atención a esto, el número bruto de creyentes no te dejan que descanses de una manera especial. Gente que tiene el llamado pero no va a llegar a nada porque no pone atención y no quiere ejercer ese descanso especial que es la meditación en el Abacadosh. Entonces lo que sirve es de estorbo, porque es un número bruto de creyentes que no quieren que experimentes ese Shabbat especial, ese descanso especial en el que te enteras de lo que está pasando en tu propia vida, ¿verdad? Así que deberíamos atender ahí. Verso 34 dice, y al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Dice que estaban como ovejas sin pastor, estando él allí, el Mashiach, estando él allí, estos estaban como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque no experimentaban ese descanso especial y estaban en trasiego constante, no les dejaban ni comer, estaban azorados constantemente. Ni experimentan ellos el Shabbat, ni te dejan que tú lo experimentes, como les hagas caso. Entonces se compadeció de ellos porque estaban como ovejas sin pastor, estando él, el pastor de los pastores, allí. Y dice que se puso a enseñarles muchas cosas, y es que las ovejas no sabían vivir sin pastor. Estas ovejas no sabían vivir sin pastor y por eso necesitaba que les enseñara tantas y tantas y tantas cosas. Y así es, y esa es la hermosura de nuestro Padre, que nos ministra y no escatima en palabras superabundantes, en palabra y vida que va con la palabra. Verso 35. Era ya una hora muy avanzada cuando se le acercan sus discípulos y le dijeron, el lugar está deshabitado y ya es hora avanzada. Dicen los discípulos que el lugar está deshabitado y ya era hora avanzada en plena enseñanza, porque esto es cuando estaba ministrándoles muchas cosas, estaba enseñándoles muchas cosas a este pueblo en bruto, y sin embargo los discípulos le dicen, el lugar está deshabitado y la hora es avanzada, en plena enseñanza a la multitud. Y así ve quien no es Mashiach. Mashiach ve que tiene que enseñarles a las ovejas, pero nosotros, los que no somos, somos Mashiach también en el sentido de que somos ungidos por él, pero no somos Mashiach porque él es único. Entonces, los que no le llegamos, hablando en plata, ni a la suela de sus zapatos, somos los que decimos, bueno, el lugar está deshabitado y la hora es avanzada. No tomamos en cuenta ni la enseñanza, porque la vemos como algo que le está hablando a nadie, que el Mashiach le está hablando a nadie, así lo vemos nosotros. Hay multitudes, pero nosotros vemos que no le está hablando a nadie, porque no hay nadie que comprenda, nadie que entienda, nadie que descanse de una manera especial. Entonces nosotros vemos el lugar deshabitado y la hora avanzada. Y no sabemos que la obra la hace el Mashiach. Y que la obra, quien la tiene que entender, no somos nosotros porque no tenemos esa visión, es el Mashiach. Verso 36. Verso 36 dice, despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a comprarse de comer. Entonces, ellos pensaron, despídelos para que vayan a otros pueblos, a otras comarcas, porque no procede la enseñanza. Ellos pensaron, no procede la enseñanza. Ahora lo que procede, no procede que estés enseñándoles muchas cosas, Mashiach. Aquí lo que procede es que les des la comida, que ellos lo que buscan, porque son materialistas. Ahora lo que procede es que les des la comida. Y sin habitación, porque dicen que era un lugar deshabitado, sin habitación y tarde, veían el fluir del Mashiach hacia la multitud.
Es decir, que la enseñanza que estaba dando el Mashiach, ellos, por pensar materialistamente y querer ponerse en lo que pensaba la multitud, que ya dieron por hecho que la multitud lo que iba a pedir es comida, materialismo, pues ellos vieron a la multitud sin habitación y tarde. Y así veían el fluir del Mashiach a la multitud, cuando eran palabras de vida. Y ellos los veían que esas palabras no tenían habitación, no tenían receptor, y la veían además tarde, que estaba fuera de lugar. Así es como vieron el fluir de la enseñanza del Mashiach. Pero esto también lo hacían en el nombre de los profetas de Israel, porque los profetas de Israel hubieran pensado exactamente igual, que ya era tarde para Israel, que ya no tenía habitación Israel. Por eso el lugar deshabitado y la hora ya muy avanzada. Hablaron en nombre de los profetas. Pero Mashiach es otra historia, amigo. Mashiach es otra historia. Entonces, dice el Mashiach, verso 37, dice, él les contestó, dadles vosotros de comer. Ellos dicen, vamos nosotros a comprar 200 denarios de pan para darles de comer. Entonces les dice, dadles vosotros. Y ellos dicen, si somos incapaces, somos unos materialistas, si no queremos hacer una colecta entre todos, ni siquiera para que nos alcance a comprar pan para multitud. Somos materialistas, incapaces. Por eso es lo que hay. Verso 38. Él les dice, ¿cuántos panes tenéis? Id a ver. Después de haberse cerciorado, le dicen 5 panes y 2 peces. Tremendo. Les dice el Mashiach, id a ver. Incapaces, materialistas. Buscad dentro de vosotros, buscadme a mí dentro de vosotros. Ved mi fluir, que mi fluir no es en vano, mi fluir no se queda en palabras vacías. Mi fluir llega al corazón. Buscad dentro de vosotros lo que os he hablado. Id a ver. ¿Y qué querían que fueran a ver, señores? 5 panes que son la Torá, amigos. 5 panes que representan la Torá. Id a ver. 5 panes de la Torá, 2 peces que son los zugot, que antes los hemos citado. El ministerio profético del Mashiach por pareja. Entonces, en el verso 39 dice, entonces les mandó que se acomodaran todos en grupos sobre la hierba verde. Y el brote no era la hierba, sino que el brote era esa multitud. Ese era lo que estaba empezando a germinar, por su semilla, por su palabra. Porque todo árbol, por muy frondoso que luego sea, empieza siendo hierba. Versos 40 y 41. Dice, y se acomodaron por grupos de 100 y de 50, y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, atención a esto, partió los panes y los iba dando a los discípulos para que se los fueran sirviendo. También repartió entre todos los 2 peces. Entonces, ¿qué bendición es la que impartió aquí el Mashiach? Levanta los panes al cielo, los lejemín, y pronuncia la bendición. ¿Qué bendición? La bendición arónica. La bendición arónica. ¿Por qué? Porque para presentar el pan, yo no creo que fuera el sidur. Yo creo que sería la bendición arónica, me supongo yo. ¿Por qué? Porque también pan, de donde viene también la raíz pen, es rostro. Panabeleja, panab es rostro. Entonces pan es la raíz de rostro. Y ahí le estaba dando la bendición arónica a todos. Dice, haga resplandecer su rostro sobre ti, que era él mismo. Así que en ese momento estaba resplandeciendo su rostro, que era él mismo. Estaba impartiendo la bendición arónica de una manera profética perfecta, in situ, en ese lugar. Su rostro resplandeciendo, su pan, su paná. Y entonces comieron, ¿ellos qué comieron? Comieron rostro. La multitud comió rostro de Elohim, no comió sentir presencia, no, ahí comió rostro de Elohim, vio su rostro, tremendo. Comieron, por eso comieron todos y se saciaron. Cuando comes de su rostro, entonces es cuando te sacias. Y recogieron las sobras, 12 canastos llenos y también los peces. Los que comieron los panes fueron 5.000 hombres. Entonces tenemos 12 canastas o 12 canastos que simbolizan a los discípulos, 12.
y 2 panes, que ya lo hemos explicado, que son los zugot proféticos, las parejas proféticas. 5.000 hombres comieron, atención, porque 5.000 es la multiplicación del 5. Cuando con la Torá lo que comes es el rostro del Mashiach, te produce multiplicación de 5 a 5.000 hombres alimentados. Comes la Torá, comes rostro del Mashiach, entonces se multiplica todo, de 5 a 5.000. Esto para quien quiera entender. Verso 45. En el verso 45 dice: inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y a ir por delante hacia Betsaida mientras él despedía a la gente. Les obliga a subir a la barca, y es un anticipo del rescate, cuando subamos a la barca del rescate del Mashiach en este último tiempo. Pero les obligó a ir por delante, a ellos, a los que nos va a rescatar, nos va a obligar a ir por delante. ¿Para qué? Porque él tiene unos asuntillos que resolver aquí, que en Apocalipsis es, por supuesto, acabar con los malvados. Verso 46. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Ahora, ¿para qué oró? Para volver a verlos en el reino, a toda esta multitud, que quería rescatar en la barca. Oró por ellos para verlos en este tiempo, en el tiempo de la redención completa, en este último tiempo, para volver a verlos en el reino, y oraba a Elohim. Elohim es el plan, no es un anciano, es el plan de todo lo que va a ser elogiable. Por eso oraba al plan maestro, ¿verdad? Para que procediera el hecho de volver a ver a esa multitud reunida allí, que empezaba a brotar, ¿verdad? Que hemos visto que empezaba a brotar para ser árboles frondosos y superabundantes. Llegado el caso. 47-48. Dice: al atardecer estaba en la barca en medio del mar y él solo en tierra. Viendo que ellos se fatigaban remando, pues el viento les era contrario, a eso de la 4ª vigilia de la noche viene hacia ellos caminando sobre el mar y quería pasarles de largo. Tremendo. Porque les ve fatigados por viento contrario a los discípulos. Es que nos toca remar mucho en esta vida. Hay vientos contrarios. Y les ve fatigados por el viento contrario. Pero en el verso 49 dice que quería pasarles de largo. ¿Para qué? Para que aprendieran en las situaciones difíciles. Quería pasarles de largo. Para que aprendieran a remar constantemente. Pero, sin embargo, ellos se ponen a gritar. Se ponen a gritar porque desconocían quién les estaba llamando, quién había allí. Entonces ellos se ponen a gritar. En el verso 49 dice: creyeron que era viéndole caminar y pasarles de largo, pero ellos, viéndole caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar. Verso 50. Pues todos le habían visto y estaban turbados, pero él al instante les habló diciéndoles: ánimo, que soy yo, no temáis. Ánimo, que soy yo. Ánimo, que soy yo. Que estos vientos son contrarios, pero no dejéis de remar, porque estos vientos contrarios os van a exigir esfuerzo, os van a exigir también que tengáis en ciertos momentos visiones erradas, pero continuad remando. Ánimo, que soy yo, que detrás estoy yo, que detrás de esos vientos contrarios, de ese esfuerzo, de esas visiones que a veces tenéis erradas porque me confundís con un fantasma, pero yo voy a estar ahí, tratando con vosotros. 51-52. Dice: subió entonces junto a ellos a la barca y amainó el viento, y quedaron en su interior completamente estupefactos, pues no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Tremendo, porque ahora la pregunta, estos no entendieron con los vientos contrarios, con el esfuerzo, con las visiones erradas, no entendieron todavía ese punto de los 5 panes que había hecho, todavía estaban dándole vueltas. Ahora, le preguntamos hoy, sobre todo al cristianismo, pero también a gente de las raíces hebreas que luego dice creer, pero luego cuando lo examinas de verdad no creen en nada. Le preguntamos: ¿han entendido hoy lo de los 5 panes, que son la Torá? ¿Lo han entendido? ¿O siguen sin entender? Y por eso se azoran, y por eso ven fantasmas. Por eso tienen visiones erradas.
o siguen con la mente embotada viendo fantasmas. Y ese ver fantasmas, si tienes la mente embotada, ves fantasmas de gracia sin Torah. Te inventas. Son cosas fantasmales. Gracia sin Torah. Cosa fantasmal. Un espectro. ¿Por qué? Porque siguen con la mente embotada. No entienden todavía los 5 panes de la Torah ministrada. Versos 53 y 54. Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret y atracaron. Apenas desembarcaron, le reconocieron enseguida. Le reconocieron enseguida. Son horas oscuras, pero cuando llegan, entonces lo reconocen, ¿verdad? Cuando ya llegan y atracan. Pero, oigan, se pasaron las horas oscuras temiendo sin motivo, porque estaba allí el creador del cielo y de la tierra. Y las horas oscuras allí temiendo sin motivo, en pleno estrés, sudando la tinta gorda, como se dice aquí, viéndole como un fantasma. Y es el Jesús sin Torah, es un fantasma. Un fantasma, el Jesús sin Torah, de esas horas oscuras que se han pasado temiendo sin motivo. Porque no han entendido 5 panes, 5 ministración de la Torah. 55 y 56, ya para acabar. Recorrieron toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en camillas a donde oían que él estaba. Atención a esto. Y donde quiera que entraba, en pueblos, ciudades o aldeas, colocaban a los enfermos en las plazas y le pedían que tocaran siquiera la orla de su manto, le pedían que tocara él la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaban salvados. Tremendo. Entonces dice que regresaron a él, pero fíjense en esta que dice, y donde quiera que, dice, para traer a los enfermos en camillas a donde oían que él estaba, porque iban a por los enfermos, pero luego perdían la noción de dónde estaba, los mismos discípulos. Iban a los enfermos, pero cuando iban a llevárselo, ya no sabían dónde estaba. Entonces, regresaban a él los mismos discípulos de oídas, porque aún no entendían lo de los 5 panes. Ni el pan, ni el paná, que es el rostro del Mashiach. Ahí lo tienen. Pero ahora, los enfermos estaban tan necesitados que hacían de su fe virtud. Los enfermos estaban tan necesitados que nunca le vieron difuminado de una manera fantasmagórica, sino que los enfermos, por su necesidad, por reconocerse enfermos y necesitados del toque del Mashiach, se afianzaban solo, los otros estaban con ellos, in situ, en cuerpo, y lo confundían con un fantasma. Pero la necesidad de los enfermos hace que se afianzaran todos los enfermos solamente por el borde del manto del Mashiach, por un paño. Pero ese paño vestía al Mashiach y lo tocaban al Mashiach y quedaban sanos. ¿Qué es esto? Que para ellos, para los enfermos, por su necesidad, el Mashiach no era un fantasma, era real, era la vida misma. Entonces sabían que si tocaban la orla de su manto, quedaban sanos. ¿Y qué es la orla del manto? La práctica, el toque, la práctica de la Torah, el toque del Mashiach, del cuerpo del Mashiach, pero ya no en su forma difuminada, fantasmagórica, del Jesús sin Torah, sino que era práctica, era toque, era cuerpo, era verdad, es consolidación de la fe, ese toque. Ya no creo que es un fantasma y tal no creo que es un fantasma que voy a tocarle, porque sé que es real, que es verdad. Y eso me lo hace la necesidad que tengo como enfermo necesitado del toque del Maestro, del toque del Mashiach. Y hasta aquí. Bendito sea Elohim que nos concede pues el placer y el privilegio de poder llevarles a sus hogares estos temas. Ya para acabar, pues disfruten de este bendito Shabbat, disfruten de la presencia del Altísimo, gócense en este Shabbat, hablen con él como quien habla con nuestro mejor amigo, desahóguense, abracen a sus seres queridos, manifiesten sus
sus sentimientos, sepan explicarse las cosas los unos a los otros, sepan de verdad vaciarse en la presencia del Eterno, bendito sea, y disfruten de este bendito Shabbat. Suscríbanse los que no están suscritos, y los que están suscritos sigan deleitándose en este bendito Shabbat. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas.